quiero comenzar diciéndole que una persona que sirve se convierte en una persona importante. ¿Saben? Para que las cosas puedan funcionar, se requiere de servidores. ¿Sabe? Ahí a veces la gente dice, mira, lo que pasa es que en ese lugar, sobre todo se da mucho en las empresas, lo que pasa es que hay mucho cacique y poco indio. ¿Ah? Entonces, claro, pero para que las cosas funcionen se requiere de servidores, para poder avanzar en la vida se requiere de servidores. Mire, sin un servidor no se puede ejecutar ninguna tarea, ningún plan, no se puede llegar a ninguna parte, porque claro, nosotros no lo podemos hacer todo. Podemos planificar, podemos tener en mente qué es lo que vamos a hacer, pero siempre vamos a requerir la ayuda de alguien. Bueno, para los que se conectan a posteriori, quiero, bueno, y los que no nos conocen, los que no me conocen, mi nombre es Osvaldo Páez, soy el pastor de la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara y hoy les traigo un mensaje acerca de la importancia de servir. Mire, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Porque, cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Oye, qué tremenda esta expresión del Señor o esta palabra del Señor. Qué impresionante es su actitud. En vez de venir para que le sirvieran, porque a fin de cuentas Él es Dios, pues no. Él vino a servir diciendo, yo estoy aquí como el que sirve. Qué tremendo es. Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4, dice la palabra que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, ya muchos saben que lo que sucedió en ese momento es que él le lavó los pies a sus discípulos en ese momento. O sea, le sirvió a sus discípulos. Y Juan capítulo 13, versículo 15 dice, les di ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué ha hecho el Señor? Servir. Ahora pues, ¿qué es un servidor? Un servidor es aquel que presta asistencia y ayuda a quienes lo necesitan. Un servidor asume que se puede concentrar en lo que una persona necesita y brindar esa ayuda en el momento adecuado y de la manera correcta. Un servidor es uno que es sostenido por Dios y que no lo hace por dinero ni por ningún interés. Y un servidor es aquel que busca la guía del Señor y sigue adelante con lo que él sabe que es mejor para su vida. Y seguimos dando más conceptos del servidor. Un servidor sigue al Señor y lo sigue por lo que Él es y no por lo que puede obtener del Señor. Porque hay gente que dice, no, yo voy a servir a fulano porque así yo obtengo un beneficio. Claro, muchos se basan en que la palabra del Señor dice, a Jehová presta el que da a los pobres y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a ser vivo, le voy a dar esto a los pobres, pero con el interés de que el Señor me dé más. Pues generalmente cuando nosotros le damos al Señor, Él nos lo devuelve a nosotros solo porque con los intereses. Entonces los intereses superan el capital en este caso. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que cuando he tenido la oportunidad de servir, este servicio ha llegado a ser más efectivo en mi vida cuando realmente me concentro en la necesidad de esa persona. Dijimos anteriormente que un servidor es aquel
que puede concentrarse en la necesidad de la persona y brindar la ayuda en el momento oportuno. Pero si usted no está concentrado, es muy difícil que usted pueda ayudar a alguien porque no está concentrado. Las oportunidades van a venir de poder servir a esa persona y usted no va a poder hacerlo porque no está concentrado. Y les decía que las veces que yo, por ejemplo, he estado concentrado en ayudar a alguien, ha dado resultado cuando estoy concentrado en eso de ayudar a esa persona. Y es allí, en ese modo de concentración, que aprovecho la oportunidad que se presenta para poder llevar a cabo la ayuda correspondiente a la persona que queremos servir. Quiero resaltar, y yo quiero que se queden con esta palabra. La palabra clave aquí es concentración en la necesidad del otro. Si nosotros nos concentramos en la necesidad del otro, mira, téngalo por seguro que siempre, siempre vamos a ver oportunidades para servir a esa persona. Mire, el estado ideal es que nosotros detectemos la necesidad en alguna persona y a partir de allí nosotros concentrarnos en ver cómo poder ayudar a esa persona, obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades. Mire, a mí me encantaría de verdad que por lo menos nosotros seleccionemos a una persona con necesidad y busquemos la manera de ayudarlo. O sea, yo le puedo dejar de tarea a ver los que están conectados y los que se conectan a posteriori. Mire, le puedo dejar de tarea que se concentren, escojan una persona para ayudarlo, obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades. Claro, nosotros debemos estar pendientes a quién debemos ayudar. Porque si, por ejemplo, vamos a ayudar a don Ramón, pues no nos sirve, pues. ¿Ok? Porque don Ramón decía, mire, eh, lo malo no es, ¿cómo se llama? Lo malo no es trabajar. O sea, trabajar no es lo malo es tener que trabajar. Así que, así decía don Ramón. O sea, bueno, claro, en la parodia de ese programa teníamos a un fulano llamado don Ramón que no trabajaba, o sea, que era una persona que podía producir pero no trabajaba. Esa no es la persona que usted va a seleccionar para ayudarlo, porque puede estar pasando necesidad, pero esa persona tiene, ¿cómo se llama?, la posibilidad de ejecutar o realizar un trabajo determinado. Así que sí vamos a concentrarnos en una persona para ayudarla, pero que verdaderamente necesite la ayuda y que no sea un don Ramón. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ok. Filipenses, la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Y dice, no sean egoístas. O sea, un egoísta es una persona que se pone en primer lugar, se pone en segundo lugar, en tercer lugar, y si hay algún otro puesto, también él se pone allí. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y dice, para corroborar esto de que no sean egoístas, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Qué interesante. Aquí se nos dice que no solo nos preocupemos por nuestras necesidades, eh, por, por nuestros propios intereses, sino que debemos preocuparnos por los intereses de los demás. Debemos estar pendientes, oye, mira, cuál es la necesidad que tiene esa persona para nosotros poder ayudarlo. Generalmente, nosotros hablamos en unos talleres que dictamos y cuando hablamos del egoísmo, el antídoto del egoísmo es el sacrificio desde la perspectiva de la otra persona. No el sacrificio desde su perspectiva, sino cuál es la necesidad de esa persona. Obviamente nosotros nos podríamos sacrificar por atender a esa persona. Ese es el antídoto del egoísmo. Quiero decir que nosotros debemos preocuparnos por los intereses de los demás.
Esto también es clave para servir. El Señor Jesucristo vino a servir y en este sentido, mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Me gusta mucho la palabra cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque dio a su Hijo unigénito. Ahora, el Señor Jesucristo vino a servir y en ese sentido dio. ¿Qué dio? Dio su carne, dio su vida, dio su paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dio su palabra, dio su consuelo, dio su ejemplo. Dice, ejemplo os he dado. Tantas cosas que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado su gloria, nos ha dado muchas cosas. Imagínense todo lo que el Señor dio para servirnos. ¿Y qué podemos dar nosotros para servir a otros? ¿Saben una cosa? Si nosotros servimos a la gente, a la postre nosotros estamos sirviendo al Señor. Bueno, porque la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 25, versículo 40, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, me lo hicieron a mí. O sea, cuando nosotros ayudamos a alguien, realmente estamos ayudando al Señor, porque lo dice la palabra. Claro, nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a ayudar al Señor y el Señor de hecho nos va a bendecir. No, acuérdense que no lo vamos a hacer por interés, lo vamos a hacer porque es algo que nos nace en el corazón, porque de hecho también queremos cumplir con la palabra del Señor cuando Él dice, ejemplos he dado que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que bueno, si ayudamos al más insignificante, realmente lo estamos haciendo al Señor. Qué interesante cuando el Señor dice, me lo hicieron a mí. Ya que servir a las personas es como si nosotros estuviésemos sirviendo al Señor. Mi recomendación es que no perdamos la oportunidad de hacer el bien, porque en su debido momento nosotros vamos a tener una gran cosecha de lo que estamos sembrando en ese sentido. Busquemos la manera de ayudar a alguien. Concentrémonos en su necesidad. Veamos la oportunidad de servirles, haciendo lo que sea necesario. Y haciendo estas cosas nosotros nos vamos a ir ajustando a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La palabra del Señor es bien clara en Juan 13:15, como lo leímos. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo. Eso es una bendición. ¿Y qué ha hecho el Señor con nosotros? Servirnos. Así que nosotros sirvamos también a los demás como el Señor lo hizo con nosotros. Sirvamos. Busquemos la manera de servir. Busquemos a alguien que realmente tenga la necesidad y que no esté holgazaneando, ¿no? Sino que tenga la necesidad, sino que nosotros podamos ayudarle. Y mi recomendación es que ayudemos a las personas que no nos puedan retribuir. O sea, porque si, mire, fulanito tiene una necesidad, pero ese tipo tiene plata, entonces vamos a ayudarlo porque cuando él venga, entonces me va a ayudar a mí. No lo hago ni por interés ni por nada, lo vamos a hacer de manera espontánea, así como el Señor lo hizo. Se despojó de sí mismo, de todo lo que tenía, y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a esta tierra. Dice, yo vine aquí como los que sirven. Yo estoy aquí como el que sirve. Yo no estoy sentado en esta mesa, en esa cena donde Él estaba allí, como el más importante, siendo que era Dios, sino Él vino a servir. Así que nosotros sirvamos, agarremos eso esta semana, tomemos el ejemplo de servir a alguien y poder atenderlo en sus necesidades. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que esta haya podido llegar a lo más profundo de los corazones de las personas y sobre todo ponerlo en práctica en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.